Buenas tardes. Hoy, martes 4 de marzo del año 2025, voy a dar comienzo a la charla número 97 de Radiografía del Imperialismo Británico. Antes de comenzar con, la lección del día, que son las Islas Malvinas, he recibido en estos días de unas personas que me dijeron: qué interesante lo que comentaste, que dijo Darwin de los gauchos y los guasos chilenos. Yo lo dije así de memoria, pero bueno, como parece que eso le gustó, por lo menos hubo 3 personas que me lo hicieron saber, se lo voy a leer de la obra de Darwin, que yo la tengo transcrita en Radiografía del Imperialismo Británico, en el tomo 5. El domingo 17 de agosto de 1834, estando en Chile, Carlos Roberto Darwin efectuó una muy interesante comparación entre los guasos chilenos y los gauchos argentinos, que él va a insertar en su obra Diario de viaje de un naturalista. Entonces ahora leo a Carlos Darwin. Los guasos de Chile son como los gauchos de las Pampas, pero en general resultan muy diferentes. Chile está más civilizado y por lo tanto sus habitantes han perdido mucho de su carácter individual. Las gradaciones de rango son aquí mucho más marcadas. El guaso no considera a todos los hombres como iguales suyos y me ha sorprendido ver que a mis compañeros no les gustaba comer al mismo tiempo que yo. Ese sentimiento de desigualdad es consecuencia necesaria de la existencia de una aristocracia del dinero. Se dice aquí que hay grandes propietarios que tienen de 125.000 a 200.000 francos de renta anual. Esta desigualdad de fortunas no existe, creo, en los países en que se crían los ganados, al este de los Andes, es decir, en la República Argentina. El viajero no encuentra aquí, en Chile, ya aquella hospitalidad incondicional que hacía rehusar todo pago y que se ofrecía de tan buena voluntad que no había escrúpulo alguno en aceptarla. El gaucho es un caballero, siendo tal vez un asesino. El guaso, preferible bajo ciertos puntos de vista, no es nunca más que un hombre ordinario y vulgar. Bueno, espero con esto haberles aclarado bien esa anécdota, esa comparación que hizo Darwin, porque el otro día la cité al pasar, pero bueno, como llamó la atención, siempre hay que ir a las fuentes. En el viaje que hizo del campamento de Juan Manuel de Rosas a Buenos Aires, escoltado por gente de Rosas, Darwin se maravilló de los miles de ñandúes y ciervos de las pampas que vio, y les preguntó si los cazaban, respondiéndole que solo los ñandúes, más que nada por diversión, pues por sus gambetas había que ser muy hábil con las boleadoras para atraparlos. Y el gaucho, viendo, qué tan buen adversario era un ñandú, dijo que es el más gaucho de los animales, como diciendo, es tan inteligente y vivo como nosotros. Y a los ciervos directamente no los cazaba. Con referencia a los caballos, cito a Darwin nuevamente: eso lo vi con mis propios ojos. El general Rosas alimenta a sus tropas en la campaña contra los araucanos con carne de yegua, logrando de ese modo avanzar rápidamente contra los salvajes. Yo eso ya lo había explicado, pero nunca está de más que un prestigioso científico como Darwin lo ratifique. La visita a Rosas y su viaje por las Pampas hacia Buenos Aires, que figura en esta obra, Diario de viaje de un naturalista, es demostrativo del interés que tenía el gobierno británico por conocer esas tierras de las que poco sabían, pero presentían que eran valiosísimas.
ya se dieron cuenta a lo que estaban buscando. Una cartografía muy significativa, nacida a raíz de la expedición. Hace varios años, y honestamente por obra de la casualidad, descubrí un mapa que es muy, muy importante para terminar con este capítulo de la expedición de 1833. Gracias a los datos obtenidos por la división de la izquierda de la expedición contra los bárbaros de 1833-1834, el cartógrafo estadounidense David Burr confeccionó en Nueva York en 1835 un mapa de esas regiones muy poco conocidas. Como homenaje al brigadier Juan Manuel de Rosas, figura su desplazamiento desde San Miguel del Monte hasta las orillas del río Colorado en línea punteada, hasta las márgenes del río Negro, perdón. Es digno de mencionar que en el título del mismo, de este mapa, la Patagonia, que aparece en un color verde, es como otra entidad geográfica, como si fuera un territorio ajeno a nuestra soberanía. Es decir, ustedes ven en este mapa, el territorio argentino es amarillo, el territorio chileno es verde, es rosado, y el territorio patagónico, como si fuera otra cosa, es verdecito, de color verde claro. Esto significa que tanto para los estadounidenses, y llamémoslos sus primos hermanos, los británicos, eso sería res nullius, es decir, tierra de nadie, tierra que se podía apropiar. La Patagonia, vuelvo a repetir, era como otro estado. Bien, en el capítulo 76 de la obra Radiografía del Imperialismo Británico, en el tomo 5, yo hablo de las Malvinas Argentinas. Ya hemos llegado al archipiélago, mis queridos amigos. Hemos dado una vuelta bastante larga, pero hemos llegado. Yo me referí oportunamente en el tomo 4, en el tomo 1, primero, cómo descubrieron los españoles las islas, que en realidad las descubrió Américo Vespucio, el gran navegante veneciano, en ese entonces al servicio de Portugal, vuelvo a repetir, en el año 1501, a las Islas Malvinas. Y en el tomo 4 me he referido a lo que hizo el capitán de fragata Luis Antonio de Bougainville, que fue el primer colonizador con coterráneos suyos de Saint-Malo, por ahí le decían Malvines a las islas y las transformaron en Malvinas. Es decir, recordemos que cuando España protesta diciendo estas islas son nuestras, Francia investiga el asunto y al darse cuenta sí que Bougainville ha ocupado unas islas en el Atlántico Sur que pertenecen a España, con las disculpas del caso, le obliga a este expedicionario francés, Luis Antonio de Bougainville, a devolver las instalaciones. Pero España, como lo dije en su momento, en un acto que la honra y que Bougainville destaca en unas memorias que escribió, España le pagó todo lo que él había gastado, él y sus colonos, porque se daban cuenta que era gente que obró de buena fe. Ellos creyeron honestamente que esas islas no eran de nadie, algo increíble por supuesto, pero si recordamos que en la Patagonia eran res nullius, cosa de nadie, para la época se los puede disculpar. El jueves 2 de abril de 1767, el capitán de navío Felipe Ruiz Puente asume sus funciones como el primer gobernador español. España va a seguir nombrando gobernadores en las Islas Malvinas, que como eran todos navales dependían del puerto de Montevideo. Recuerden que Buenos Aires no tenía puerto,
hasta 1883, 1884, que lo construye el general Julio Argentino Roca, no tenían puerto. Los porteños, curiosamente, palabra que significa una persona que vive, que ha nacido en una ciudad con puerto. Bueno, eran porteños pero sin puerto. Esa es la verdadera verdad. La verdadera verdad, perdón. La verdad de la historia. También les quiero recordar que una de las primeras medidas de nuestra primera Junta de Gobierno, el 30 de mayo de 1810, a los 5 días de instalada la misma, abona los salarios atrasados al primer piloto de la Real Armada Española, Gerardo Bordas, que desde 1809 se había desempeñado como gobernador de las Islas Malvinas. Por la guerra de la emancipación sudamericana, nuestros gobiernos no pudieron mantener una presencia activa en las Islas Malvinas, porque, como ustedes ya lo saben, gracias, entre otras cosas, a las maniobras financieras fraudulentas de los británicos, nosotros no teníamos un peso. Todo lo poquito que teníamos iba para la guerra y bueno, nadie podía decir, bueno, nombremos a alguien que vaya a las Islas Malvinas. No, estábamos librando una guerra para sobrevivir. Si se perdía la guerra de la independencia, muchos de nuestros próceres, muchos de nuestros patriotas la hubieran pasado muy muy mal y posiblemente varios de ellos hubieran sido fusilados. El miércoles 13 de enero de 1813, el capitán Enrique Torres solicitó la correspondiente autorización al gobierno de Buenos Aires para cazar lobos marinos con su bergantín El Rastrero en las Islas Malvinas. 3 años más tarde, en 1816, el ministro de Guerra y Marina, general Antonio Luis Beruti, ordenó al gobernador de Cuyo, general José de San Martín, el envío de presos para enviarlos a diferentes lugares de nuestro país, Buenos Aires, Córdoba, Carmen de Patagones y las Islas Malvinas, a fin que él, el libertador, se pudiera ocupar en Cuyo tranquilamente de los últimos aprontes para cruzar los Andes y liberar Chile, tal como hizo el glorioso ejército de los Andes. El barco argentino Espíritu Santo, al mando del capitán Carlos Oliveiro Tiglion, a fines de 1818 se reabasteció en Puerto Soledad a fin de continuar su cacería de pequeños cetáceos y focas en la isla Decepción, en el continente antártico, en el archipiélago de las Shetland, que ellos descubrieron en 1817. Es decir, que estos navegantes argentinos fueron los que descubrieron la Antártida, no los británicos, sino marinos argentinos que iban hacia esas lejanas latitudes a cazar focas y lobos marinos. En febrero de 1820, el barco francés Uranie, al mando del capitán Fraisse Sinet, naufragó al norte de la isla Soledad. Su tripulación fue auxiliada desde Puerto Soledad, que era la capital de las Islas Malvinas, facilitándose su partida a Montevideo. Argentina, ahora viene este punto que es muy muy importante para nuestro accionar para recuperar las islas. Argentina toma pacífica posesión de las Islas Malvinas. El coronel David Jewett, que era un corsario estadounidense al servicio de la Armada Nacional, de la Armada Argentina, fue ascendido a ese grado, coronel de Marina, en una forma un tanto particular por el director supremo, el brigadier José Rondó, porque lo hizo en marcha hacia Cepeda, donde va a enfrentar a los caudillos litoraleños Estanislao López y Francisco Pancho Ramírez, que como lo hemos explicado ya en alguna que otra oportunidad, vencieron en Cepeda el martes 1 de febrero de 1820 a las tropas del director supremo, y con eso triunfa la anarquía y bueno, un tema que por ahora lo vamos a dejar de soslayo. Volvamos a lo importante.
Jewett es nombrado, yo acá tengo fotocopia del documento, y dice así: el director supremo de las Provincias Unidas en Sudamérica, atendiendo a los méritos y servicios de don David Jewett, comandante de la fragata de guerra del Estado, la Heroína, ha venido a conferirle el grado de coronel del ejército al servicio de la Marina Nacional, concediéndole las gracias, excepciones y prerrogativas que por ese título le corresponden. Por tanto, mando y ordeno que se le haga, tenga y reconozca por tal coronel graduado para que se le expida el presente despacho, firmado de mi mano, sellado con el sello de las armas del Estado, o sea, con nuestro escudo, y refrendado por mi secretario de guerra, del cual se tomará razón en el Tribunal de Cuentas y Tesorería. Dado en el, escuchen, campo desconocido en marcha a 15 de enero de 1820. José Rondó, Matías de Irigoyen. Se le confieren, me vuelvo a repetir, el grado de coronel del ejército al servicio de la Marina a David Jewett. En un campo desconocido, estaban marchando hacia Cepeda. En la primavera de ese año, el gobierno argentino le ordenó a Jewett que se hiciera cargo del gobierno del archipiélago de las Islas Malvinas a raíz de las depredaciones que se cometían sobre la fauna del lugar. De tal modo, al mando de la fragata La Heroína, el viernes 27 de octubre de ese año, ancló en la bahía de la Anunciación, comprobando que todos los barcos allí anclados habían depredado sin ningún reparo sobre las focas y demás animales existentes en las Islas Malvinas, como vacas y caballos salvajes, descendientes de los que había llevado a las mismas el francés Luis Antonio de Bougainville. Para evitar que continuara esa matanza, 10 días más tarde, el lunes 6 de noviembre de 1820, Jewett reunió a los comandantes de las naves allí fondeadas y en su presencia tomó formal y pacífica posesión de las Islas Malvinas en nombre de nuestro gobierno, izando la bandera argentina, ceremonia que fue saludada con fuego de fusilería. A continuación, el coronel de Marina David Jewett leyó la siguiente proclama a los capitanes de esos buques que estaban allí fondeados. Tengo el honor de informarles que he llegado a este punto, comisionado por el Supremo Gobierno de las Provincias Unidas de América del Sur, para tomar posesión de las islas en nombre del país a que éstas pertenecen por ley natural. Al desempeñar esta misión, deseo proceder con la mayor corrección y cortesía para con todas las naciones amigas. Uno de los principales objetivos de mi cometido es evitar la destrucción desatentada de las fuentes de recursos necesarios para los buques que de paso o de recalada forzosa arriben a las islas. Es decir, en buen criollo, señores, ustedes pueden cazar focas y alguno que otro animal salvaje, pero acotadamente, porque si no esto se extermina. No puede ser una matanza continua, tenemos que dar tiempo a que estos animales se reproduzcan. Si así lo hacemos, siempre va a haber focas, vacas y caballos salvajes para todos, pero hay que regular la cosa. Bueno, David Jewett se desempeña por un tiempo hasta que es reemplazado por el comandante Pablo Areguatí, que es nombrado el nuevo gobernador de las Islas Malvinas. Este apellido no deja dudas de que se trata de un indígena, de un guaraní, un correntino. Este nuevo gobernador tiene una jurisdicción que abarca no solo las Islas Malvinas, sino las adyacencias al Cabo de Horno,
que supuestamente tiene que vigilar. Con pocos medios eso era nada más que un nombramiento. Pero el nombramiento estaba, era algo que no se cumplía. Pero el nombramiento estuvo. El gobernador de Buenos Aires, brigadier Martín Rodríguez, para dar impulso a la colonia, le concede 30 leguas y derecho de pesca a un inversor argentino llamado Jorge Pacheco, que dice: señor gobernador, si ustedes me dan tierras y autorización para habitar una concesión, las Islas Malvinas, yo pongo un dinero y eso va a producir, mi colonia, digamos, va a andar bien. En el punto 4 de este capítulo se produce la llamada aparición de Luis Bernet. Este hombre tan importante en la historia de las Islas Malvinas nació en Hamburgo el domingo 6 de marzo de 1791 en el seno de una familia protestante de origen francés, hugonote, que huyó de Francia por razones religiosas. Es decir, si uno le pregunta a 10 argentinos cuál es el origen de Bernet, le va a decir, era francés. No, era alemán. Qué curioso, ¿no? Su familia se tuvo que escapar de Francia por problemas religiosos. Por supuesto que este hombre muy preparado hablaba el castellano, inglés, francés, el alemán, pero su origen verdadero era Alemania, Hamburgo. Luis Bernet ingresa a un colegio militar a la temprana edad de 6 años y ahí quedó 2 años. Fíjense, increíble. Con 8 años su padre lo envía a Filadelfia, Estados Unidos de América. Hoy nosotros a un nene o una nena de 8 años, como mucho la dejamos que juegue un ratito en la vereda de nuestra casa o en una plaza, siempre bajo vigilancia, que por supuesto está totalmente, que es totalmente lógico por la mala época en que vivimos. Bueno, a Bernet a los 8 años de Alemania lo mandan a Filadelfia, Estados Unidos. Otras épocas, otras costumbres, en fin. Allí, de chiquito, trabaja en varias firmas comerciales, era muy despierto, y llega a ser sobrecargo, es decir, un administrador con los años, ¿no?, de cargas navieras. Va a llegar a Buenos Aires en 1819 y se casó al poco tiempo con María Sáenz, una mujer nacida en la Banda Oriental, con la que tuvo 7 hijos. Con el señor Conrado Rucker, asentado en Montevideo, Bernet funda una empresa comercial que duró varios años. Al tiempo se estableció en una estancia ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Buenos Aires, sobre el río Salado, donde trabajó en el faenamiento del ganado salvaje. Le digo que él estaba en la frontera crítica, ¿no?, que luego de la expedición de 1833 de Juan Manuel de Rosas va a dejar de serlo durante un tiempo, porque luego los indios van a recuperar terreno. Pero cuando Bernet va allá, está verdaderamente en la línea de fuego. Los malones podían aparecer en cualquier momento. Poco tiempo más tarde, Bernet se asocia, prestándole dinero, a Jorge Pacheco. ¿Se acuerdan? El hombre que había pedido una concesión de terreno en las Islas Malvinas y que se le permitieran cazar focas, caballos y vacas. Que era Pacheco, era un hombre que había amasado una fortuna respetable, siendo proveedor del Estado, y fundamentalmente le hacía llegar a nuestras tropas, durante la Guerra de la Independencia, luego contra la Guerra de Brasil, de carnes saladas con las que se alimentaban nuestros soldados. Pero fue un hombre que hizo malas inversiones. Yo he leído por ahí también que era medio aficionado al juego, pero eso también pueden ser cosas malas que se dicen. La cuestión que de tener una muy buena posición económica ya no la tuvo tanto. Tenían brillantes ideas, pero el dinero se le escapaba.
Por eso se dice que para 1820 Pacheco prácticamente estaba quebrado. Por ese motivo le ofrece a Vernet, le cede la mitad de la concesión de las tierras que le han dado en las Islas Malvinas, en la isla Soledad, que le había dado el Estado por una deuda que tenían por abastecimientos que nuestro gobierno no pudo pagarle, abastecimiento de nuestras tropas. La referida sociedad de Vernet y Pacheco se montó para trabajar con las carnes saladas, es decir, se faenaría ganado vacuno, ganado equino, focas también, seguramente, se le sacaría el cuero a esos tres animales, pero la carne se hubiera usado. Total, salada, pasaba el mejor control de calidad, el hambre de nuestras tropas. En esa época se calculaba que en las Islas Malvinas había 20.000 cabezas de ganado vacuno salvaje, 3.000 caballos y unos 5.000 porcinos, o sea, cerdos, descendientes del ganado, todos ellos que había traído Luis Antonio de Bougainville, que al no ser cuidado se había transformado en el llamado ganado cimarrón, es decir, en salvaje y sumamente peligroso, como lo vamos a ver en próximas charlas. En enero de 1826, en plena guerra contra el Imperio de Brasil, Luis Vernet contrató al bergantín Alerta y, escondiendo unos 25 gauchos en su bodega, burló la vigilancia de la flota imperial brasileña que bloqueaba, como hemos visto, la ciudad de Buenos Aires. Al llegar a la desembocadura del Río Negro y pretender remontarlo para embarcar caballos en Carmen de Patagones, tuvo que desistir por la presencia de la corbeta brasileña María de Gloria. Entonces puso proa al pequeño poblado de Bahía Blanca, donde pactó con los indios de la zona, indios amigos por supuesto, la compra de 50 caballos. Con los que él pensaba dotar a esos gauchos, serían sus cabalgaduras, para realizar las tareas sobre el ganado salvaje, es decir, bolearlos, enlazarlos, matarlos. Para eso necesitaba caballos, porque los caballos que había eran caballos salvajes. Cuando llegan a las Islas Malvinas en junio de 1826, es decir, en pleno invierno, la verdad que la visión que tienen de las mismas atemorizó a todo el mundo, mismo a los gauchos, era gente salvaje, gente brava, pero eso era feo, la verdad, verlo, nubarrones, nevada, frío. Dijeron, no, acá no queremos bajar. Entonces, él tuvo que imponerse por la fuerza, seguramente con amenazas de armas, y lograron bajar. Una vez que se instalan en tierra firme, se trabajan en galpones, en fin, en rudimentarias viviendas, donde, bueno, se les explica, trabajemos ahora en este poblado, que era terreno donde la concesión de Pacheco y también de Vernet, el 50% cada uno, y en la primavera recién vamos a empezar a trabajar, o sea, hacen corrales de palo a pique, en fin, terminan de pasar el invierno, ya estamos en prácticamente los primeros días de julio, agosto, vino la primavera y ahí recién empiezan las tareas para las que estos hombres fueron llevados, en 1826. Mientras tanto, Vernet, con el barco que había llegado, efectúa un recorrido por las islas y cuando regresa a Puerto Soledad, se entera que la gente que él había dejado, y bueno, estaba generando un motín, digamos, se querían volver, dijo, no, esto no es para nosotros, y yo, bueno, sí, pero
lo lamento, yo gasté mucho dinero, acá vinimos y acá nos quedamos todos, le dijo Vernet. Era un hombre duro, pese a ser un hombre altamente calificado, altamente instruido, tocaba el piano, pero era un hombre que había que imponerse a los gauchos, había que ser muy, muy valiente para imponerse a un gaucho. Imponerse a 25 gauchos ni te cuento. Logra calmarlos, decir, bueno, ahora cuando venga la primavera la cosa se va a poner un poco mejor, ustedes en este momento prácticamente no están haciendo nada, hay que prepararse para cuando venga tiempo bueno. Acá es primavera y verano, van a ser 6 meses de mucho trabajo, luego vendrá el otoño, el invierno, y ahí nos iremos, como se dice, a cuarteles de invierno, a esperar que vuelva la buena época. Permitir que las crías que nazcan, tanto de vacas como de caballos y de los cerdos, se reproduzcan, más o menos estén crecidas, y en la primavera vamos por ello. Viendo las posibilidades que ofrecían las islas, Vernet solicita al gobierno argentino la concesión de todas las tierras de la isla Soledad. Un hombre ambicioso, que no hubieran sido dadas a Jorge Pacheco y a nadie más. Y dice, y también la isla de los estados. Fíjense qué significativo, ¿no? Porque dice, esa es una isla que no está deshabitada, que tiene bosque, que puede ser útil para establecer una pequeña colonia. Este pedido va a ser aprobado el sábado 5 de enero de 1828 por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento estaba al mando del coronel Manuel Dorrego. Y se le hace, por ese decreto tan amplio, se le hace una reserva a Vernet de 10, se le hace reserva el Estado Nacional en la concesión que se le otorga a Vernet en la isla Soledad, de 10 leguas cuadradas en la bahía de San Carlos. ¿Y por qué el Estado se queda con esa porción tan importante? Porque hoy lo denominaríamos un puerto de aguas profundas. Era ahí el estrecho que divide a las dos islas, la isla Grande y la isla Soledad de Malvinas, son aguas muy, muy profundas. No me quiero adelantar, me estaría adelantando muchos, muchos, muchos años, casi 200, pero allí se produjo el desembarco británico en 1982, en San Carlos. ¿Por qué? Porque esas aguas eran muy, muy profundas, permitían la maniobra de buques de gran calado. Bueno, volviendo a nuestro tema. Para alentar el repoblamiento, los colonos que allí se establecieran en la isla de Soledad quedaban libres de toda contribución impositiva, y por eso, en agosto de 1828, zarpó desde Carmen de Patagones la polacra Fiburtina, llevando a bordo una treintena de esclavos de ambos sexos y el bergantín Convin con caballos, que por supuesto fueron muy bien recibidos en nuestras Islas Malvinas. Complementario al negocio emprendido en las Islas Malvinas, Luis Vernet se asocia con Manuel Plasman, Miguel Ogando, Juan Andrés Geli y Henry Libanus Jones para explotar el ganado vacuno salvaje patagónico que existía en las cercanías de la península Valdés, actual provincia de Chubut, cuyas carnes y cueros podían salarse allí por la gran cantidad de sal que había en las salinas cercanas. A tal fin, envió a Mateo Brisbane en el buque Unicorn para lograr que los indios tehuelches se incorporaran a este nuevo proyecto. La misión fue exitosa, ya que éste logró el visto bueno de su jefa, a quien Vernet llamó Reina María, para asociarse con ellos y efectuar esas tareas. A fin de sellar de la mejor forma ese entendimiento, la invitó a pasar 2 semanas en las Islas Malvinas con un grupo de familiares y amigos. La soberana aceptó la invitación,
Pero a raíz del ataque de la corbeta estadounidense Lexington a Puerto Soledad, dicha visita nunca se concretó. Fíjense qué paradoja, ¿no? Indios tehuelches hubieran ido a visitar las Islas Malvinas durante unas 2 semanas y luego retornaban a Chubut. Pero se interpuso el destino en el nombre de una corbeta estadounidense, la Lexington, que destruyó la población, como me he de referir en la próxima disertación. Lo que sí logró Brisbane, ahí en Chubut, es que muchos indios tehuelches regresaran con él y se conchavaran como peones para trabajar en las Islas Malvinas. Y a la colonia de Vernet cada vez iba funcionando mejor. Los primeros gauchos, que habían estado muy reacios a quedarse, se habían acostumbrado dentro de todo, vivir en Carmen de Patagones, vivir en las Malvinas, un clima inhóspito. Ya está, los trataban bien, ganaban buen dinero, había muchos animales para faenar, así que estaba todo bien. El gobierno argentino, encabezado por el coronel Manuel Dorrego, en enero de 1828, carente de divisas para colaborar en la empresa colonizadora por la guerra del Brasil, le ofreció tierras en las Malvinas y la explotación de la isla de los Estados, como así también derechos de pesca exclusivos desde el sur del Río Negro hasta el Cabo de Hornos, eximiéndolo del pago de impuestos por 30 años por esas explotaciones, obligándolo a Vernet, en contrapartida, a erigir una colonia en las Islas Malvinas en un plazo no mayor a 3 años, lo que él aceptó de buen grado, pues tenía confianza en que lograría cumplir con ese requisito que le imponía el gobierno argentino. Lamentablemente, como hemos visto, la situación política de nuestro país se enrareció, Dorrego fue depuesto y al poco tiempo fusilado, por lo que el proyecto corrió serio riesgo de no concretarse. Sin embargo, y pese a la guerra civil que se estaba librando, las autoridades revolucionarias no solo ratificaron ese proyecto poblacional, esa ampliación de la colonia a las Islas Malvinas, sino que avanzaron mucho más. Y de eso me voy a extender como corresponde el próximo encuentro, porque se va a nombrar al comandante político y militar de las Islas Malvinas y las adyacencias al Cabo de Hornos al señor Luis Vernet. Ahí comienza una historia, mis queridos amigos, muy importante de las Islas Malvinas, porque nuestro gobierno ya ahora ratifica por un decreto la ocupación poblacional de nuestras islas. No era ya solamente que iban a cazar vacas, y lo dije bien, cazar vacas, y caballos, y cerdos, y focas, sino que iban a poblar ese territorio patrio que recién en ese momento nos podíamos medianamente ocupar. Lamentablemente, otros pensaron que las Islas Malvinas también eran muy valiosas e iban a proceder en consecuencia. Sin más, mis queridos amigos, voy a dar por terminada esta charla, la 97, porque en la próxima vamos a tener que beber un trago muy amargo, como fue el ataque de la corbeta estadounidense Lexington, que sin ningún derecho atacó el territorio patrio y prácticamente destruye Puerto Soledad. Y ese ataque, ese salvajismo, aún hoy no ha sido saldado por la primera potencia o superpotencia del mundo, porque eso lo hizo un barco de la Armada de Guerra estadounidense. Como siempre, han sido ustedes muy amables y bueno, nos veremos en la próxima, que va a ser el jueves 6 de marzo. Como ya les dije, aquí el jefe de filmación, don Ignacio Nacho Araujo, está disfrutando de
unas breves y merecidas vacaciones antes de que empiecen sus estudios universitarios de vuelta, se reinicien. Así que bueno, estamos filmando los martes y jueves. Hasta la próxima.